Y seguimos con transformadores monofásicos. La clase número 9 se las dividí en dos pedazos para agrupar los temas que estaban quedando de transformadores monofásicos. Inclusive el tema del autotransformador que estaba metido en la clase 10 lo moví para la clase 9,2. En esta clase vamos a trabajar con mantenimiento, construcción de transformadores para poder determinar cuál es el mantenimiento requerido y después los ensayos que se hacen una vez que se construye o se va a hacer un mantenimiento mayor a un transformador. Los transformadores por construcción se dividen de acuerdo a la cantidad de fases o de acuerdo a requerimientos de instalación. Requerimientos de instalación que se monta o para un poste o para una base sobre un piso que se llaman pad mounted. En el ejemplo de la izquierda pueden ver una foto oscura de un transformador en Lima que se monta, es un transformador pad mounted, pero está montado sobre una base en un poste. Esta estructura se usaba también, el sistema de PDVSA en la costa oriental del lago se usa, y ellos lo llaman estaciones H porque la base parece una H. Después vienen transformadores de poste que se pueden montar en esquema monofásico, en esquema trifásico. Y hay otro esquema que no aparece aquí, que es lo que se llama una delta abierta, que es dos transformadores que se conectan en un esquema fásico, pero eso lo vamos a ver en las conexiones. Y después está el transformador pad mounted, que este es un ejemplo de un transformador que va sobre el piso, sobre una base en el piso. Las partes activas del transformador, el núcleo, dos arrollados por lo menos por cada fase, el arrollado primario y el arrollado secundario. Y después están las otras partes, todas partes importantes, la cuba o el contenedor, los conectores externos o bushings, que son dos para el arrollado primario y dos para el arrollado secundario. Papel aislante o barniz, porque nos interesa que cada vuelta del transformador sea independiente de la otra. No queremos que eléctricamente sea una sola pieza, sino que por cada una de ellas pase corriente, de manera que se creen muchas líneas de campo que queden atrapadas en el núcleo. A veces tienen un radiador para mejorar las condiciones internas de temperatura y otras veces, y siempre tienen un refrigerante que puede ser aceite mineral, muchísimo se usa, resina epóxica también se usa mucho para transformadores pequeños, muy pequeñitos, por ejemplo los cargadores de celulares, y el agua o aire es menos común. Todas las partes de transformador activas y no activas requieren mantenimiento que puede ser preventivo o correctivo. El preventivo es como siempre el mantenimiento que se hace para evitar que ocurran las fallas, y el mantenimiento correctivo se hace una vez que se presenta y se detecta la falla. Los transformadores grandes se les hace mantenimiento en sitio, normalmente se le hace una vigilancia, tienen muchos esquemas de protección, de medición de variables internas para detectar indirectamente fallas en el transformador. Los transformadores pequeños de distribución, esos que ven ustedes guindando o que están frente a su casa o en la entrada del edificio, esos transformadores no se les hace mantenimiento preventivo. Es muy caro y no lo requiere. Se les hace mantenimiento correctivo una vez que fallan, que se detecta la falla. En Caracas pueden haber más de 150.000 transformadores de esos regados por la ciudad. El mantenimiento preventivo, mucho de ese mantenimiento es inspección visual de partes, se le hace revisión al aceite, es importantísimo porque en el aceite se pueden detectar muchas cosas. Si hay presencia de agua, de gases, de partes sólidas en ese aceite, es una medición indirecta de que algo puede estar ocurriendo dentro del transformador. Se hacen mediciones de puntos calientes en las conexiones externas o en los bushings, una vez que se conecta con los arrollados externos se hace medición de puntos calientes, eso es muy fácil, eso es con una cámara termográfica, se ve si hay un punto más rojo que el otro, entonces se sabe que hay una mala conexión, eso causa mucho recalentamiento y daños en los conductores. El mantenimiento correctivo incluye rebobinado del transformador, sustitución del refrigerante, cambio de partes de piezas de bushings, y esos mantenimientos correctivos, una vez que se tienen que hacer y cuando son mantenimientos grandes, requieren de una revisión completa del transformador. Y para eso existen los ensayos. Los ensayos se hacen tanto a transformadores nuevos como a transformadores que han sufrido mantenimiento mayor. Son dos ensayos que se hacen para determinar exclusivamente los parámetros del transformador, de modelo eléctrico del transformador que nosotros no hemos visto, no nos vamos a meter, pero sí es importante que sepan que eso pasa.
Estos ensayos incluyen el ensayo de vacío, que incluye, ¿qué quiere decir vacío? Que dejo el lado secundario abierto, solamente instalo un equipo de medición, un voltímetro para medir el voltaje en el lado secundario. El resto de los equipos de medición se instalan en el lado primario o en el lado donde se instale la fuente. Entonces hago circular una corriente, se crea el campo magnético en el núcleo, se produce la inducción de voltaje en el terminal, en los terminales del arrollado secundario, y se hacen las mediciones y con eso se determinan los parámetros del núcleo. Después con los parámetros, el ensayo de cortocircuito, que implica que es que pongo un cable y cierro, hago un cortocircuito entre los dos terminales haciendo lo mismo, metiendo una corriente que es mucho más pequeña, creo el campo magnético aquí, hago que haya esa diferencia de potencial y pongo un cortocircuito, entonces voy a hacer que circule una corriente aquí. Esta corriente tiene que ser muy bajita para que esta corriente no vaya a quemar el arrollado, y con eso determino los parámetros de los dos arrollados. En la próxima clase vamos a terminar las cosas que nos quedan, que son conceptos de eficiencia, y vamos a ver el autotransformador, que el autotransformador rompe muchos de los paradigmas que hemos discutido con los transformadores, todo en el contexto de una sola fase para después quedarnos solamente con las conexiones trifásicas. Si tienen dudas, recuerden lunes, miércoles de 2 a 3 en la clase en la reunión que hacemos de Google Meet. Muchas gracias.